Hola, buen día. Mi nombre es José Ignacio López Solán. Soy egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la licenciatura en Ingeniería Ambiental. El día de hoy le vengo a exponer lo que es el tema desarrollo de una aplicación web que simula la calidad del aire mediante un modelo gaussiano de dispersión. Introducción. La simulación matemática de la calidad del aire se ha usado ampliamente para desarrollar estrategias para el control de la contaminación del aire. Por ejemplo, el modelo de dispersión gaussiano se ha usado para determinar la dosis de exposición a contaminantes atmosféricos a partir de fuentes continuas e instantáneas en Perú. Uno de los inconvenientes de simular la dispersión de contaminantes en el aire mediante modelos matemáticos complejos es la cantidad de información que requieren para estimar parámetros como la altura de capa de mezcla y la longitud de la capa límite atmosférica. En este caso hablamos principalmente de los modelos matemáticos disponibles al público en general o los que son de manera gratuita, tales como los que tiene la EPA disponible. Por ejemplo, ARMOD. De igual manera, otro problema común para la simulación matemática es que los modelos complejos que pueden operar con información básica disponible no son de acceso libre y hay que pagar para poder usarlos, siendo esto una limitante para muchos usuarios que no cuentan con los recursos. Con la evolución de la web, la comunidad científica ha optado por generar aplicaciones para la simulación ambiental con lenguajes de programación que ofrecen un entorno para el desarrollo de aplicaciones basadas en la web, tales como Python y RStudio. En la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se han estado desarrollando aplicaciones web con software de acceso libre que permiten a los usuarios interesados concentrarse en el análisis de los problemas locales de contaminación con la información disponible y de acceso inmediato. Es por eso que este trabajo tuvo como objetivo desarrollar una aplicación web sencilla, gratuita y de acceso remoto para la simulación matemática con el modelo gaussiano de dispersión de una fuente continua de los gases emitidos por una fuente puntual elevada. Materiales y métodos. Como primer paso se recopilaron los datos meteorológicos. Estos datos fueron presión, temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad y dirección del viento en el periodo de enero 2019 a septiembre 2020. Estos datos se validaron en Excel de que no existieran datos negativos, banderas, datos fuera de rango o datos repetidos durante largos periodos de tiempo, que significa que es un mal funcionamiento del equipo. La base de datos se recopiló de la Estación Meteorológica de Villahermosa, Tabasco, que administra la Comisión Nacional del Agua de la Delegación Tabasco. La aplicación web se desarrolló en RStudio usando los paquetes Shiny y Leaflet. Shiny es un paquete que nos sirve para crear aplicaciones web y alojarlas en un servidor remoto. Leaflet es un paquete que nos sirve para visualizar información en un mapa interactivo. Para el análisis descriptivo de los datos meteorológicos se utilizó el paquete OpenRDR. OpenR es un paquete que cuenta con funciones ya definidas para el análisis estadístico de datos meteorológicos. Para potenciar su uso, la aplicación se alojó en la versión gratuita del servidor remoto Shiny Apps. Para la simulación matemática de la dispersión, se utilizó el modelo gaussiano de dispersión de fuente continua, el cual podemos verlo en la ecuación 1. Este modelo está ampliamente documentado en gran variedad de bibliografía de ingeniería ambiental. Para llevar a cabo la simulación matemática,
la tasa de emisión debe ser un dato conocido. En caso de que éste se desconozca, en la aplicación se puede calcular de manera automática usando factores de emisión. En la tabla 1 nos muestra lo que son los factores de emisión para los contaminantes dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, cuando la combustión se realiza utilizando combustóleo, gasóleo, diésel, bagazo o residuos sólidos urbanos. La simulación se acotó a una fuente fija puntual ubicada en el poblado Anacleto Canaval de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La fuente emitió 100 gramos de SO2 a una altura de 10 y 60 metros. El periodo de simulación fue del 1 de abril al 30 de junio del 2019. Resultados y discusión. La siguiente figura nos muestra el aspecto general de la aplicación web desarrollada, la cual se nombró Visual Aire. Visual Aire cuenta con 5 paneles. El panel datos meteorológicos, visualización de datos, simulación matemática, mapa y cálculos de concentración. Cada panel cuenta con una función específica. Por ejemplo, en el panel datos meteorológicos es donde se carga la base de datos necesaria para llevar a cabo la simulación matemática. En este mismo panel se dan resultados de la base de datos como resúmenes estadísticos y resúmenes disgregados. Por ejemplo, la tabla 2 nos muestra uno de los resúmenes que se obtuvo del panel datos meteorológicos de la estación de Villahermosa, Tabasco, en el periodo de simulación. Podemos ver que se encuentran los parámetros que tiene la base de datos, por ejemplo, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y la radiación solar. Podemos ver que tenemos la media, mediana, el mínimo, el máximo y la desviación estándar. Del panel visualización de datos se obtuvo lo que fue la rosa de vientos. En la figura A se observa que el viento dominante vino del norte-noreste y sopló al sur-suroeste. Además, del 60% de los vientos que soplaron en estas direcciones fueron menores o iguales a 2 metros por segundo y el resto fue de 2 a 4 metros por segundo. En la figura B se observan lo que son series de tiempos de los parámetros temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar y dirección del viento. Este panel nos muestra los resultados de manera gráfica. También se puede escoger lo que es la media, mediana, mínimo, el máximo, dependiendo qué es lo que se quiera ver de cada parámetro. Del panel simulación matemática se obtuvo la distribución de las concentraciones debido a la emisión de la fuente puntual en Anacleto Canaval hasta una distancia de 2 kilómetros para los receptores al sur-suroeste, que fue en la dirección que sopló el viento dominante. En la figura A se observa que cuando la altura efectiva fue de 10 metros, se obtuvieron concentraciones hasta del orden 10 a la 4 microgramos por metro cúbico. Se está hablando de 150.000 microgramos por metro cúbico aproximadamente. En la figura B se observa que cuando la altura efectiva fue de 60 metros, se obtuvieron concentraciones hasta del orden 10 a la 3. Estamos hablando de unos 6.000 microgramos por metro cúbico. Aquí podemos ver que cuando la altura efectiva se elevó hasta 60 metros, la reducción de las concentraciones fueron bastantes. En la siguiente figura nos muestra lo que fue la relación entre la distribución de la concentración y el tipo de viento.
Se observa que las concentraciones fueron más dispersas cuando el tipo de viento fue ventolina, y con este mismo tipo de viento hubo una tendencia a obtener valores extremos más que en otros tipos de viento. Aquí en la figura A podemos observar que cuando el tipo de viento fue ventolina y la emisión fue a 10 metros, se obtuvieron las concentraciones más altas, hasta de 150.000 microgramos por metro cúbico. Y podemos observar que cuando es brisa débil y brisa moderada, las concentraciones no se elevan tanto. De igual forma, cuando la concentración fue a 60 metros, se observa que las mayores concentraciones se dieron cuando el tipo de viento fue ventolina. En el panel simulación matemática se observan los gráficos de radar. En esto se identifica la distancia a la concentración máxima y las concentraciones máximas por dirección del viento. Por ejemplo, este gráfico nos permite identificar de manera rápida a qué distancia se dio la concentración más alta y en qué dirección del viento se localiza. Aquí podemos ver en la primera figura que la distancia a la concentración máxima se dio cercana a la fuente, antes de 280 metros. Y en la siguiente figura nos muestra que las concentraciones mayores se dieron cuando el tipo de viento, cuando en la dirección del viento fue norte y este. Conclusión. Una emisión de 100 gramos de SO2 con una altura efectiva de 10 y 60 metros tiene un impacto significativo en la calidad del aire, hasta una distancia de 4 kilómetros en el primer caso y 2.8 kilómetros en el segundo, cuando los receptores se ubicaron en la dirección que sopló el viento dominante, en el periodo de simulación del 1 de abril al 30 de junio del 2019. También las concentraciones fueron del orden 10 a la 4 y 10 a la 3, que estas exceden el límite máximo permisible que establece la NON 022 SSA1 2010, el cual nos indica que el límite máximo permisible para el SO2 en un periodo de exposición de 8 horas es de 288 microgramos por metro cúbico. Y cuando el periodo de exposición es de 24 horas, el límite máximo permisible es de 524 microgramos por metro cúbico. Visual Aire es una herramienta que se puede usar de manera didáctica para simular la dispersión de contaminantes por fuentes puntuales elevadas, pero también en un momento dado, usando datos meteorológicos locales, se puede usar para hacer una evaluación preliminar. Y por último, tenemos las referencias consultadas para llevar a cabo este trabajo de investigación. De antemano es todo de mi parte y les agradezco mucho su atención prestada.